Bienvenidos a otro capítulo de Mejor Juntos. Mejor Juntos es un espacio creado para ti en estos momentos de crisis, de confinamiento, de adversidad. Pero no estás solo, porque estamos contigo en Mejor Juntos. Hoy quiero presentarles a Carlos Avendaño. Carlos Avendaño es criminólogo. También ha realizado un doctorado en Ciencias Sociales en el Instituto de Buenos Aires, Argentina. Adicionalmente, él es investigador del Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana en Argentina. Hoy, él nos va a hablar acerca del delito en tiempos de pandemia. Con ustedes, Carlos Avendaño. Hola, mi nombre es Carlos Avendaño. Estoy muy contento de que me hayan invitado a participar en este espacio de Mejor Juntos. Yo soy criminólogo y en esta oportunidad me gustaría conversar un poco acerca de lo que denominé el delito en tiempos de pandemia. Efectivamente, en estos tiempos atípicos, eh, los delincuentes o las personas motivadas a cometer delito de la misma manera que el resto de la sociedad no se detiene. Y en muchos casos las modalidades delictivas van cambiando. En líneas generales, el comportamiento delictivo o lo que denominamos delito común ha disminuido en la mayoría de los espacios, motivado al propio confinamiento que la gran mayoría de los países han decretado para detener la pandemia del virus. Sin embargo, vemos con preocupación algunos cambios en las formas en que se cometen ciertos tipos de delitos y algunas modalidades delictivas van cambiando, van migrando a otras formas, pero en esta oportunidad me gustaría hablar específicamente de 4 ámbitos donde efectivamente tenemos que estar muy conscientes en estos momentos y pensar en materia preventiva, en de qué manera podemos intervenir, de qué manera podemos comprender qué es lo que está sucediendo en determinados espacios y efectivamente empezar a dar algunas luces, sobre todo si de quienes nos están viendo hay personas que estén siendo víctimas o están sufriendo de algunas de estas modalidades delictivas. Básicamente o estamos observando el repunte del abuso infantil, tanto el abuso sexual como también el abuso físico, el abuso psicológico y algunas modalidades específicas cuyo, digamos, objetivo victimal son los niños. Delito dirigido a adultos mayores, la violencia de género y la cibercriminalidad. En muchas de estas modalidades delictivas no tenemos, digamos, una estadística oficial o unos estudios confiables en estos momentos, porque, bueno, digamos que las situaciones se están dando, ¿no? Muy probablemente en el transcurso del tiempo o cuando se regularice la pandemia, muy probablemente vamos a comenzar a tener estadísticas o a tener resultados de estudios científicos que nos den, digamos, una aproximación mucho más clara de lo que está sucediendo con estos 4 elementos. Sin embargo, ya hay ciertas alarmas que nos empiezan a preocupar y ese es el motivo, digamos, de este tipo de conversatorios, ¿no? O de charlas que estamos promoviendo. Primero, el abuso infantil, ¿no? Normalmente los niños tienden a ser un blanco muy fácil para algunos perpetradores.
sobre todo en los tiempos donde hay vacaciones, donde digamos la escolaridad o las escuelas no están funcionando. En líneas generales hay un repunte de reportes de abuso infantil, sobre todo porque los niños se encuentran muchos más disponibles. Ahora en esta etapa de confinamiento, en donde los niños, digamos, no tienen ese lugar de escape, no tienen a dónde ir, en muchos casos estamos viendo que la familia o el lugar donde se encuentran, pues es el lugar mucho más peligroso para ellos, ¿no? Em, Normalmente los niños son específicamente vulnerables o se encuentran más expuestos a la explotación infantil o al trabajo infantil, a la violencia explícita y al abuso. Bien, la forma de violencia más común que enfrentan los niños tiene lugar en el propio espacio del hogar. En la mayoría de los países, los castigos violentos son muy recurrentes. Y en estos escenarios de confinamiento, donde incluso el rol de la educación está siendo delegada a los propios cuidadores, digamos que los niveles de tensión emocional tienden a aumentar de una forma donde la mayoría de las personas no lo sabe gestionar, sobre todo cuando ya el tiempo de prolongación se extiende más de lo habitual. En este sentido, es muy común que también, aunado a las propias preocupaciones del estrés, del dinero, digamos que las emociones estén un poco más exaltadas de lo normal. Y si los niños empiezan a ser demandantes, porque también están en un lugar de confinamiento y es un sitio típico para ellos, es muy probable que estos niveles de tensión emocional superen, digamos, los propios controles de los cuidadores. Entonces, estamos viendo efectivamente que hay brotes de agresividad, de violencia, dirigido específicamente a niños, lo que implica que tenemos que educar nuestras emociones en todo este escenario, respirar, aprender a meditar, aprender efectivamente a comprender las propias situaciones en las que estamos viviendo para no caer, digamos, en inconscientemente o quizás sin ninguna intencionalidad a priori, a maltratar a nuestros propios hijos. En otros escenarios mucho más patológicos, incluso más complejos, fíjense que estamos viendo incluso en las noticias el repunte de niños brutalmente golpeados y muchos llevados al asesinato, a la muerte, sobre todo por padrastros o en muchos casos la combinación entre los padrastros y la propia madre, ¿no? Los niños pueden llegar a convertirse como una suerte de chivos expiatorios, o un depositario, digamos, de las frustraciones de sus cuidadores. Muchas veces el niño representa a la pareja anterior o refleja, digamos, esas áreas que no se quieren ver y logran entonces ser el objeto de agresiones totalmente desproporcionadas. Son riesgos importantes. También está aumentando la posibilidad de contacto de pedófilos o de personas inadecuadas e inapropiadas para los niños, incluso a través de los medios digitales, a través de la tecnología. En esta era digital, sobre todo aquellos que tienen la posibilidad y los recursos, digamos, para acceder a estos sistemas tecnológicos, particularmente están siendo muy vulnerables por ciberdelincuentes y sobre todo la manifestación del delito de grooming, que tiene que ver cuando una persona mayor de edad contacta a un niño o una niña, menor de edad por supuesto, con fines sexuales. De todas maneras, cuando toquemos el tema de la ciberdelincuencia, vamos a retomar este punto. En segundo lugar, quiero, digamos, dedicar algunas palabras a el tema de los delitos dirigidos a los adultos mayores. Los adultos mayores también, aparte de ser, digamos, población de riesgo y de alguna manera estar siendo sectorizados por el tema de los registros de salud, también se están reportando de forma alarmante el abandono de los adultos mayores en asilos y también en sus propias casas. Y este abandono también los
coloca especialmente vulnerables también a ciertas actividades delictivas. Estamos observando que ciertos delincuentes se hacen pasar por personal de salud, llegan a las casas donde saben y conocen que están adultos mayores solos, a indicar que vienen por parte del Estado o de alguna institución a tomarles la temperatura, a evaluarlos. Estos adultos mayores, muchos desprevenidos, abren las puertas y son víctimas de robos en sus hogares, en sus viviendas. También las ayudas sociales están haciendo específicamente vulnerables en ciertos países a ciertos adultos mayores que tienen que trasladarse a cobrar ciertas cantidades de dinero y aprovechan ciertos delincuentes para hacer estafas o para efectivamente quitarles, digamos, específicamente el dinero porque, digamos, son muy vulnerables y muchos delincuentes aprovechan la vulnerabilidad. Entonces, es un llamado de atención también para no descuidar a los adultos mayores en estos tiempos de aislamiento. La otra modalidad delictiva, que de hecho ya era considerada una forma de pandemia por la Organización Mundial de la Salud, estamos viendo un repunte importante que tiene que ver con la violencia de género. De hecho, ya aquí tenemos algunas estadísticas, ya podemos contar con algunos números, provenientes sobre todo de las líneas de atención, ¿no? Sobre todo en Europa, digamos, en Estados Unidos, en Canadá, en Finlandia, en la mayoría de estos países que tienen unos registros mucho más al instante, los repuntes en las llamadas de atención y la ocupación de refugios, digamos, de violencia doméstica, ya se están reportando que su incremento es muy significativo. De hecho, en España, por ejemplo, ya están casi que ocupados totalmente los refugios de violencia doméstica y ya están pensando a ampliarlos. Lo que llama poderosamente la atención es un indicador muy importante. Por supuesto porque, claro, están obligados a estar en un mismo espacio, digamos, el perpetrador o el delincuente y la propia víctima. Y no hay lugares de escape, ¿no? Y eso, aunado a lo que ya había comentado del aumento de los niveles de tensión emocional, pues se genera espacios propicios o coinciden en tiempo y espacio, digamos, elementos que propician episodios totalmente violentos. En muchos de los casos de este tipo de dinámicas de violencia, la mujer tiende a pensar que sabe o que puede controlar a su agresor. Es una suerte de fantasía, porque en líneas generales no se puede controlar como tal, pero las mujeres tienden a creer que sí. Por supuesto, mientras están en las actividades cotidianas, que no implica el confinamiento, pudiesen generarse espacios donde estos episodios violentos, digamos, pasan a segundo plano o no se ejecutan con mucha frecuencia. Sin embargo, estando confinados, el mal manejo de las emociones hace que efectivamente el repunte de la violencia intrafamiliar sea muchísimo más evidente. ¿Bien? Llama la atención también, sobre todo en el estudio de algunos femicidios que se están cometiendo, que el perfil del femicida en este tiempo, digamos, varía un poco. No es el perfil del femicida, digamos, al que estamos acostumbrados a mirar, de una persona que tiene un historial absolutamente violento o que los episodios violentos ya se habían repetido en algunas oportunidades y prácticamente el femicidio termina siendo como una crónica de una muerte anunciada, porque muchas veces la víctima o no denunció o denunció, pero muchas veces el sistema de justicia no respondió a tiempo. Sin embargo, estamos viendo casos de femicidio donde no hay un historial necesariamente muy violento por parte del perpetrador en este caso, ¿no? Lo que da pie para pensar que el manejo emocional es muy importante en este tiempo de cuarentena. Es decir, que cualquier pareja, digamos, o puede de alguna manera ser susceptible de sufrir episodios de violencia de género sin que hayan episodios anteriores. Es un llamado a la reflexión, a buscar ayuda sobre todo. Y no solo me refiero a la mujer víctima de buscar ayuda, que lo tiene que hacer, sino también por parte del hombre. Los hombres tenemos que empezar a deconstruirnos, empezar a mirar nuevas formas de masculinidad, nuevas formas de ser y estar,
con nuestra identidad en el mundo, y también tenemos que estar muy conscientes de cuándo estamos siendo más agresivos de lo normal. Y si estamos siendo mucho más agresivos de lo normal, también es necesario que pidamos ayuda para tener una contención emocional adecuada y evitar que efectivamente se llegue a episodios de los cuales nos podamos arrepentir. La mayoría de los países ya cuenta con líneas gratuitas donde se puede llamar a pedir ayuda, atención psicológica y de la misma manera hacer denuncias cuando ya los episodios de agresividad se están dando. Entonces, es un problema muy, muy serio, muy importante, que pareciera trillado, pareciera que siempre se habla del mismo, pero que cuando lo analizamos y lo vemos de cerca, realmente comprendemos la magnitud de esta pandemia de violencia, porque ya tiene tiempo siendo pandemia. Entonces es un llamado de atención importante y a manifestar que efectivamente es algo que se está dando con muchísima frecuencia en estos espacios de confinamiento. Y en cuarto lugar, no quiero dejar de lado hablar sobre el aumento de la cibercriminalidad. Por supuesto, en estos espacios donde ahora el trabajo en casa resultó ser una alternativa importante para muchísimas empresas, la mayoría de las empresas no estaba preparada en materia de infraestructura, de seguridad, para efectivamente que el teletrabajo fuese, digamos, tan prolongado y tan habitual. Pero también, digamos, el COVID-19 o esta pandemia ha generado oportunidades delictivas específicas en la cibercriminalidad. Una de ellas es aprovechar, digamos, la necesidad de obtener elementos de limpieza, elementos de protección para cometer estafas millonarias. Interpol decomisó más de 34.000 mascarillas falsas y millones de fármacos, además de cerrar 2.500 páginas web que vendían material de este tipo, y también del tipo de curas milagrosas. Entonces, se crean portales, se venden material falsificado, y eso corresponde o es tipificado en la mayoría de las legislaciones como un delito informático, y que además se está dando con muchísima frecuencia. Lo otro, también son ataques masivos que se están dando a los sistemas de salud, a hospitales, a la Organización Mundial de la Salud. Está rechazando muchísimos ataques cibernéticos, sobre todo por la búsqueda o el robo o la extracción de información. Parece mentira, sobre todo para el que no está familiarizado con estos temas, pero la información vale muchísimo, muchísimo dinero. Por eso se invierte, o la ciberdelincuencia invierte bastante tiempo en generar formas de acceder incluso no solamente a datos de instituciones, sino también a nuestros propios datos, nosotros personales. De hecho, hay un aumento exponencial de ataques masivos también a todas las computadoras, sobre todo cuando no estamos muy habituados a tener una cultura de ciberseguridad, de tener nuestros equipos actualizados, de contar con antivirus actualizados también, y formas, digamos, de interactuar con la web que nos ayuden a prevenir ser víctimas de este tipo de casos. Se están dando mucho la utilización de phishing, que es una forma, una modalidad que consiste en enviar correos electrónicos que parecieran oficiales, que parecieran venir o provenir de alguna empresa, alguna compañía, algún banco, alguna situación de cobro, que redirige después a una web falsa que pide ingresar información, y muchos usuarios desprevenidos, creyendo que efectivamente es una comunicación oficial, revelan, digamos, datos totalmente vulnerables. Un ejemplo, llega un aviso del banco diciendo que es absolutamente necesario actualizar sus datos bancarios en este momento, con el logo de su banco, con todo, pareciera absolutamente real. Cuando cliquean el link, los lleva a una página que pareciera ser la página del banco, pero en realidad es una página falsa. Un tips importante para identificar estas páginas es fijarnos efectivamente en la dirección de la página, www. Debería
decir la información del banco que deberíamos conocer. Pero en la mayoría de estos casos, estos phishing, no es el banco el que dice www. Cualquier cosa. Cuando observamos eso, tenemos que sospechar y no ingresar ningún dato a esa página. Muchas veces lo que hacen los delincuentes mucho más sofisticados es que una vez que ingresas los datos, le das enter, te redirecciona a la página real. De tal manera que pareciera que no se tomó los datos o que pasó algún fallo. Entonces entras otra vez en tu página del banco y logras ingresar tus datos y accedes. Y pareciera entonces que todo fue legal y que solo fue un error de conexión. Y lo que sucede es que ya te han capturado los datos. Entonces es una modalidad muy, muy frecuente que se están dando. También se aprovecha de estos phishing o publicidades o links de alguna manera que es muy peligroso abrir. También documentos adjuntos, por ejemplo, que te piden habilitar macros. Y cuando habilitan los macros, pueden correr unos tipos de virus que son llamados ransomware, que lo que hacen es que crean una ventana directa con el hacker o el ciberdelincuente, porque digamos la palabra hacker, hay mucha discusión, hay muchos hackers que son hackers pero no son delincuentes, más bien ayudan a la ciberseguridad. Pero los delincuentes informáticos logran acceder entonces a los datos de la información de su computadora, pueden extraerlos o lo que hacen es que instalan un malware que hace es que encripta toda la información de la computadora y solamente puede ser desbloqueada con una clave que ellos mismos van a enviar una vez que usted pague la cantidad de dinero que ellos están solicitando. A veces son cantidades, digamos, medianamente razonables, otras veces son cantidades absolutamente irracionales. Y muchas veces piden los cobros por criptomonedas, porque las criptomonedas hasta los momentos es muy difícil, digamos, realizar un rastreo, ¿no? Para saber quiénes son. Entonces, esto es muy importante. Y por último, y no menos importante, dije que lo iba a retomar, tiene que ver con el riesgo creciente para los menores con el uso de la tecnología. Se están dando muchos casos que logran acceder incluso a salas virtuales donde hay clases, se ven clases niños, y los pedófilos logran acceder haciéndose pasar también por otros estudiantes, por otro chico. Y para generar cierto tipo de confianza con su víctima y empezar una comunicación que tiene fines totalmente sexuales. De hecho, es recomendable para aquellos que tengan laptops incluso tapar la cámara de la laptop con una cinta, un adhesivo, porque muchos ciberdelincuentes logran instalar, ¿cierto? O acceder a las computadoras, acceder a las cámaras sin que nos demos cuenta, y lo que hacen es grabar. ¿Qué graban? Cualquier cosa. Si usted tiene un niño y el niño está trabajando en la computadora, está estudiando, probablemente sea bastante beneficioso grabar a un niño trabajando en un computador chateando. Solo grabarlos. Ese video tiene un valor importante en la internet profunda y lo venden. ¿A quién lo venden? A estos pedófilos. Estos pedófilos compran esos videos porque en la dinámica de conectarse con otros niños, reproducen estos videos para hacerse pasar por un niño. Y cuando dice, sí, yo tengo también 10 años y podemos vernos, podemos chatear, y reproducen entonces este video comprado en la Deep Web como si fuese un niño de 10 años para seguir interactuando y poder entonces acceder a las víctimas. Entonces, hay un mundo importante dentro de la cibercriminalidad y una gran cantidad de modalidades delictivas que se están suscitando que tenemos con los que tenemos que ser muy previsivos, ¿ok? Si los niños tienen tablets, tienen teléfonos, hay muchos programas muy buenos que ofrecen opciones de control parental, donde podemos bloquear contenidos y donde podemos luego acceder y ver específicamente qué página y cuál actividad ha realizado el chico en ese dispositivo. Entonces es muy importante instalar antivirus. De hecho, muchos antivirus muy buenos tienen la opción de control parental inmediatamente. Entonces, es muy importante contar con los sistemas actualizados. Es un fastidio muchas veces actualizar el sistema, que hay que esperar que se apague, que se inicie, que para actualizar todo, que reiniciar la máquina. A veces es un fastidio, pero es absolutamente necesario hacerlo. Entonces,
Básicamente, lo que quería compartir con ustedes en este espacio es llamar la atención sobre estas modalidades delictivas que están viendo o que estamos viendo durante esta pandemia de COVID-19 y generar algunos tips preventivos que tenemos que tener en cuenta para no ser víctimas de este tipo de estas modalidades como tal. Recordar y recomendar siempre los lazos sociales, los lazos familiares sanos y siempre contar con apoyos emocionales que nos permitan, digamos, tener un piso importante de fortaleza para hacer frente o para salir de ciertas situaciones que nos son totalmente adversas. Investigar, conocer también en nuestro entorno, en nuestras comunidades, cuáles son los teléfonos de ayuda, cuáles son las ONG que ofrecen también alternativas de ayuda, ya sea para violencia de género o para el control de la ira, para el manejo emocional. Muchos psicólogos se están uniendo también a campañas globales para ofrecer servicios o atención psicológica, terapias de contención, incluso sin ningún costo, gratuitas, que son de suma importancia porque puede efectivamente prevenir que ocurra cualquier tipo de desgracia o cualquier situación que no debiera ocurrir en ese sentido. Entonces, desde estos escenarios es importante que validemos nuestra disposición entonces a generar espacios de ayuda. Si escuchamos también vecinos que pelean muchísimo, gritos desconsolados, gritos de niños que están siendo golpeados, abusados, no tengamos miedo de denunciar este tipo de cosas. Pudiésemos estar previniendo una desgracia mayor. Muchos de los casos de estos niños que han sido muy maltratados, que han sido llevados incluso a la muerte, los reportes de los propios vecinos hablan de que efectivamente escuchaban con mucha frecuencia el abuso infantil, pero que nunca se atrevieron a denunciar, nunca se atrevieron a levantar el teléfono por aquello de cuidar los espacios individuales, personales, por no meterse, digamos, en asuntos internos, pero la verdad es que necesitamos meternos en asuntos de esta naturaleza porque podemos ser un agente importante, preventivo, de cambio para salvar incluso una vida entera. Entonces, si tienen alguna duda, si tienen, digamos, algún comentario que hacer, estamos totalmente abiertos en el chat y vamos a dejar nuestros contactos también en Mejor Juntos para que podamos ampliar, digamos, cualquier tipo de información o podamos servir también de vía orientativa para cualquier caso en particular que necesite alguna atención específica. Por mi parte, me voy despidiendo, agradeciendo enormemente la oportunidad de participar en estos escenarios y nada, me pongo totalmente a la orden para lo que quieran ampliar mucho más adelante. Muchísimas gracias.